Muy buenos días, ¿cómo estamos, ánimos? Excelente, eso me alegra mucho porque vamos a hablar de un tema que a todos nos apasiona, que son las matemáticas. Sí. Bueno, es importante hablar de matemáticas, si vamos a hablar de inteligencia artificial, debido a que es la base bajo la cual se construyen todos estos modelos. Y pues en esta charla lo que les quiero compartir es un poco de lo que yo he ido aprendiendo desde la academia, ya que estoy pues cursando una maestría en sistemas de computación muy orientada en lo que es la ciencia de datos y el machine learning. Bueno, entonces definamos qué es la inteligencia artificial. Básicamente es una rama de las ciencias computacionales enfocadas en construir modelos que sean capaces de realizar actividades muy humanas. Entre ellas, pues, la actividad principal es la de resolución de problemas, pero eso va mucho más allá. También se busca poder llegar en un futuro a máquinas que sean capaces de tener, digamos, capacidad de razonamiento abstracto y al mismo tiempo, digamos, que capacidad de desarrollar una conducta, digamos, que formada con base a unos principios y, cierto, cosas que ya son muy humanas, ¿cierto? Y es como un poquito como el ego del ser humano de crear máquinas a su imagen y semejanza. Pero bueno, eso ya es otra discusión. Entonces, dependiendo, digamos, del nivel de inteligencia, pues, aunque esto no puede llamar inteligencia todavía, la inteligencia artificial se divide en varios niveles. Entonces, primero tenemos la inteligencia artificial débil, que es como la primera, la base, en la cual tenemos todo el tema de la automatización, tenemos Internet de las cosas, tenemos casas inteligentes, chatbots, ¿cierto? Y pues simplemente son programas muy básicos que solamente hacen o realizan actividades para las que fueron programadas, como el robot que pasa la mantequilla de Rick y Morty, o sea, no sé si la han visto. Tienen ciertas limitaciones, ¿cierto? Solamente hacen para lo que fueron creados y ya. Por otro lado, en otro nivel tenemos la inteligencia artificial fuerte, en la cual ya tenemos máquinas muy sofisticadas, en la cual ellas tienen, pues, digamos que un nivel de reconocimiento de patrones muy alto, el cual usan para poder tomar decisiones. Pero ojo, pues estas decisiones no son como las que nosotros tomamos con una capacidad de razonamiento, sino que simplemente toman decisiones con base a una programación y un entrenamiento previo, ¿cierto? Entonces, son ese tipo de decisiones. Digamos que en la industria actualmente estamos apenas llegando ahí, todavía no hemos sobrepasado digamos que esa línea de la inteligencia artificial fuerte, excepto, digamos, empresas que ya tienen mucho poder de cómputo para poder desarrollar ese tipo de sistemas, ¿cierto? Pero todavía estamos muy en pañales en este sentido. Según la curva de Gartner, nosotros estamos, esta es una curva del año pasado, del julio del 2017, estábamos apenas en lo que era respecto al deep learning y el machine learning, llegando como a la cúspide de la especulación. Pero pues como hemos visto, hemos decaído un poquito este año y ya debemos estar por acá un poquito en el Valle de la Desilusión. Y no sé si se acuerdan que el año pasado se supone que era el año de los chatbots, o sea, se supone que íbamos a tener chatbots por toda parte, todas las tiendas iban a tener interfaces conversacionales y prácticamente todos los canales de ventas iban a ser controlados por robots, ¿cierto? Y eso, pues, tristemente no pasó. Y pues actualmente los únicos chatbots que digamos que han triunfado es porque tienen un ejército de humanos por detrás, realmente hablando. O sea, no son esos chatbots, todavía no han llegado a ese nivel. Entonces, pues nada, en esa parte todavía estamos evolucionando, pero eso tiene un futuro muy prometedor. Ya yéndonos al lado de la ciencia ficción, pues tenemos las superinteligencias artificiales, que ya es cuando ya la máquina es capaz de desarrollar, digamos, capacidad de razonamiento abstracto. Y ya finalmente, ya yéndonos muy a la locura, ¿cierto? Tenemos la singularidad, que básicamente ya son robots que nos sobrepasan en todos los sentidos, ¿cierto? Y que de cierta forma desarrollan una conciencia. Pero bueno, de estos son temas por los cuales no hay que preocuparnos, quién sabe, dentro de siglos o ¿no? décadas, ¿cierto? Estos no son temas por los cuales nos debemos preocuparnos ahora, aunque hay personas que le están metiendo mucho terrorismo al tema. No sé si han visto la pelea que hay actualmente entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, donde Elon Musk pues, se dedica a decir que tenemos que empezar a regular la IA porque pues, en cualquier momento van a salir robots asesinos y que los robots nos van a controlar a todos y no sé qué, En su contraparte, pues Mark Zuckerberg dicen que no le quedan a los charlatanes, que la IA pues, está hecha en pro y beneficio de la humanidad, ¿cierto? Aunque él también dice que puede ser usada para el bien o el mal, ¿cierto? Entonces, este tipo de discusiones simplemente se terminan convirtiendo pues, en peladas de millonarios ahí de pura farándula, ¿cierto? Entonces, son discusiones que en este momento no son como lo importante.
Les voy a decir qué es lo que yo sí creo que es importante que tengamos en cuenta en este momento. Y es algo llamado los algoritmos sesgados. Entonces resulta que, bueno, les presento este robot llamado TEI. Es un robot que lanzó Microsoft el año, creo que pasado, antepasado, el cual prácticamente tuvieron que desactivar inmediatamente porque se volvió, pues como pueden ver ahí, se volvió racista, misógino, sexista y todos los terminaba en ista. Y pues no, y pues bueno, eso le tiraron mucha, pues, lleva mucha mierda a Microsoft, pero pues en realidad el problema ¿cuál fue? El problema fue que el algoritmo y los datos de entrenamiento del robot estaban sesgados. Ellos tomaron datos de entrenamiento de personas, pues tomaron conversaciones de personas entre 14 y 24 años pues, de internet, de Twitter, y entrenaron ese bot con todas esas, digamos que con todas esas conversaciones. Y pues ahí pueden ver, digamos que el resultado de todo lo que se habla en internet, ¿cierto? Entonces aquí también quería dejarles un mensaje, y es que actualmente pues en la sociedad hay mucha desigualdad social, ¿cierto? Hay mucha discriminación, hay mucho racismo, hay mucho sexismo, machismo. Entonces sí, tenemos que, si queremos mejorar como sociedad, tenemos que trabajar muy fuerte en este tema de los algoritmos sesgados, ¿cierto? Y tenemos que empezar a incluir absolutamente a todos los, digamos que a todos los tipos de géneros, culturas y pues todo ese tipo de cosas en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si en sus grupos de trabajo son solo hombres, algo están haciendo mal. Si también son solo mujeres, también están haciendo algo mal. Es importante que haya diversidad. Y pues en ese sentido les dejo acá esta frase de Fei-Fei Li, que dice que si los responsables de la inteligencia artificial no representan todos los ámbitos de la vida, es muy probable que acabe sesgada. Y esto es algo que sí tenemos que regular y es importante que digamos que le pongamos mucho en cuenta esto. Por otro lado, pues yo les dije que íbamos a hablar de matemáticas, ¿cierto? Pero antes de hablar de matemáticas, quiero que hagamos un pequeño viaje ustedes y yo, porque las matemáticas tienen mucha mala reputación, ¿cierto? Tienen una mala reputación y digamos que siempre estamos un poquito predispuestos hacia ella. O sea, yo sé que todos tienen pesadillas con este man, ¿cierto? Entonces, quiero tratar de que esas pesadillas, digamos que desaparezcan un poquito. Entonces, para eso yo voy a hacer Don't Cop. Creo que todos han visto la película ¿Lo oyen? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, espero que sí. Básicamente en esta película hay una premisa que a mí me gusta mucho, que dice que una idea, pues que cuál es el parásito más resistente, que es una idea. Y una idea, pues aquí en este contexto ellos dicen que una pequeña idea en la mente humana puede construir ciudades, una idea puede transformar el mundo y puede reescribir todas las reglas de juego. Entonces en ese sentido yo quiero, digamos que transmitirles una idea muy pequeña que lo cambiará todo. Que básicamente que las matemáticas son geniales, ¿cierto? Y ya vamos a ver por qué las matemáticas son geniales. Entonces, pues para hacer este pequeño viaje, pues vamos a entrar al sueño. Listo. Entonces, entremos al sueño. Ahora hablemos de cosas matemáticas muy básicas. Entonces, todos conocemos una parábola. Una parábola, pues básicamente es una ecuación de segundo orden, la cual se puede representar de una forma canónica con esta ecuación que está acá. Las parábolas tienen ciertas propiedades muy interesantes, como lo son los focos, las vértices y las directrices. Concentrémonos en esta propiedad del foco. Resulta que el foco es algo muy interesante porque si ustedes cogen o sea, digamos, ustedes construyen una parábola con un material reflectante y lanzan un láser como este hacia el material reflectante, absolutamente todos los rayos pues de los láseres, sin importar dónde caigan, por el ángulo de rebote siempre van a pegar contra el foco. Entonces esto es una propiedad súper interesante de las parábolas que tiene muchas aplicaciones. Entonces les muestro una de ellas. Por ejemplo, hay algo llamado cocinas solares. Ustedes pueden construir algo llamado unos paraboloides, con lo cual pues simplemente son parábolas en 3 dimensiones, con lo cual ustedes podrían reflejar los rayos solares y enfocarlos en un solo punto. Y en ese punto ustedes podrían poner una olla y realmente hervir y cocinar comida. Entonces aquí les muestro un ejemplo de esto y pues para que vean que esto realmente funciona, acá, bueno, acá hay como un pequeño ejemplo, aquí le echaron un poquito como de humo ahí para que se viera la reflexión del sol, ¿cierto? Y de los rayos solares. Y esto realmente, pues ustedes pueden buscar en internet y esto realmente en cuestión de segundos le prende fuego a la madera. Entonces es una aplicación muy interesante de lo que se pueden hacer con parábolas, ¿cierto? Otra aplicación muy interesante, no sé si ustedes lo sabían, las antenas satelitales son paraboloides y justamente en la antena receptora pues está justo en el foco, o sea tiene que estar ahí bien configurada en el foco pues para recibir todas las señales
y pues aquí pueden ver un pequeño ejemplo de cómo funciona, ¿cierto? Y pues nada, los paraboloides son geniales, son tan geniales que hasta el Capitán América usa pues un paraboloide como escudo, ¿cierto? Entonces, pues nada, es muy chévere el tema de las parábolas. Bueno, ¿y por qué hago tanto énfasis en las matemáticas? Resulta que hoy en día hay una alta demanda de personas que sepan y puedan construir servicios de inteligencia artificial, pero lastimosamente el talento está escaso, o sea, está muy escaso, o sea, no hay... Sí, la demanda es muy alta, pero el talento que hay para construir esos servicios es escaso. Y en ese sentido, los sueldos están por las nubes, así que si ustedes quieren ganar plática, métanse a esto. Nada, se lo recomiendo. Y bueno, pero también ten en cuenta que estamos viviendo una revolución del hardware, ¿cierto? Pues que la inteligencia artificial se ha potenciado gracias a la revolución y evolución del hardware. Y eso ha permitido que tengamos más poder de procesamiento y más capacidad de almacenamiento. Eso es lo que también ha permitido, digamos, que evolucionar todo el campo del Big Data, ¿cierto? Y pues al mismo tiempo el hecho de poder tener mucho más capacidad de almacenamiento de datos, etcétera, pues ha permitido también poder entrenar redes neuronales más grandes y profundas y todo este tema. Los dejo con una frase que me imagino que ya vieron ahorita en la otra charla, que me gusta mucho, que es de Andrew Ng, que él dice que la IA es la nueva electricidad. Él básicamente hace una analogía con la primera revolución industrial, cuando llegó la electricidad y pues prácticamente lo cambió todo, porque pues empezó a automatizar todas las fábricas y pues hubo una revolución muy grande alrededor de esto. Entonces esa es como la analogía que él hace de la electricidad con la IA. Por otro lado, pues ya empezamos a hablar un poquito de inteligencia artificial y machine learning. Entonces resulta que el machine learning es una rama que está dentro de la inteligencia artificial, es un pequeño conjunto, la cual se enfoca en que los sistemas puedan aprender autónomamente. ¿Y qué significa que un sistema aprenda? En este sentido, básicamente, aprender significa que el sistema puede encontrar patrones complejos dentro de millones y millones de datos. Entonces esa es básicamente como la premisa de qué es el aprendizaje, y eso es algo que nosotros hacemos muy fácil. O sea, por ejemplo, nosotros, yo en este momento, si miro este auditorio, con un pequeño vistazo puedo reconocer mujeres, hombres, pelilargos, pelicortos, quienes tienen gafas, quienes no tienen gafas. Puedo reconocer eso con un solo vistazo, ¿cierto? Y eso por una máquina es extremadamente difícil y necesita mucho poder de procesamiento y entrenamiento previo. Entonces, básicamente a eso nos referimos en ese sentido. Dentro de los campos de aprendizaje tenemos dos tipos. Bueno, en realidad hay tres, hay más. Pero los principales son el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje con refuerzo, que es como una combinación de los dos. Entonces, en el supervisado lo que hacemos es que entrenamos un modelo con una información previa. O sea, nosotros previamente le decimos al modelo qué queremos, digamos que cuáles van a ser las salidas del modelo y dependiendo de ciertas características. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un modelo que reconozca gatos, yo lo que hago es que le empiezo a pasar al modelo imágenes de gatos y le digo, mire, esta imagen es un gato. Luego le paso una imagen que no es un gato y le digo, mire, esta imagen no es un gato. Y esto mismo lo hago por ahí con 10.000 fotos. O sea, le mando 10.000 fotos que hagan esto, pues, con esta misma clasificación, que básicamente es una etiqueta Y, ¿cierto? Que es como la predicción de qué es la figura. Y finalmente, cuando ya el modelo está entrenado, lo que se busca es que si yo le paso una nueva foto que él no tenía antes, que no conocía, y no se la paso etiquetada, o sea, no le digo qué es, la idea es que el modelo sea capaz de decirme qué es con base a lo que ya aprendió, ¿cierto? Pero inicialmente el algoritmo lo único que recibe son datos de entrada, ¿cierto? Y con eso se entrena, ¿cierto? Así funciona. Luego, tenemos el algoritmo no supervisado, que básicamente difiere del anterior, porque en este caso yo no le digo qué espero. O sea, en el caso anterior yo le decía, mire, esto es un gato, o esto no es un gato, esto es un gato, esto no es un gato. En este caso yo no le digo qué espero. Entonces él lo que tiene que hacer, como no sabe qué esperar, es que empieza como a buscar similitudes en las imágenes. Empieza a buscar similitudes y entonces él empieza a crear grupitos. Entonces empieza como a crear grupitos. Y entonces ya cuando yo le paso una imagen, él me dice, mire, esa imagen se parece como a este grupito que está acá, ¿cierto? Pero él lo hace él solito, o sea, se llama no supervisado porque yo no le estoy diciendo qué espero. Y es básicamente esto. En el anterior yo le decía, mire, esto era un gato, esto no es un gato, ¿cierto? Y en este sentido yo ya nunca le paso la etiqueta. Entonces él tiene que inferir por sí solo qué sería este gato. Entonces lo que haría es que coge muchos gatos similares y me dice, mire, este gato de acá se parece a esos de acá. Más o menos eso es como funciona el no supervisado, ¿cierto?
Luego, bueno, hablamos de redes neuronales. Las redes neuronales pues, son como la base de la inteligencia artificial moderna. Digamos que es como el modelo principal que se usa, ¿cierto? Con deep learning y toda la cosa. Estos funcionan casi, bueno, casi no. Digamos que cuando se empezó a estudiar el tema de las redes neuronales, se pensaba que el cerebro funcionaba así. O sea, se pensaba que el cerebro funcionaba con entradas y que había unas neuronas y que hacían una sinapsis y todo el tema. Entonces, como se pensaba eso, se le puso ese nombre al modelo, pero ya digamos que con los avances en la neurociencia y todo el tema, pues ya se ha desmentido mucho ese hecho. Pero igual sirve como al menos como analogía, ¿cierto? Entonces, básicamente, si hacemos la analogía con el cerebro, al cerebro le llegan unas entradas que son nuestros sentidos. Le llega la vista, el tacto, el olfato, el oído, ¿cierto? Y pues con esas entradas pues se le hace un procesamiento para poder reconocer algo, ¿cierto? Y básicamente más o menos funciona esto así. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Hay muchos tipos de redes neuronales o digamos que de topologías de redes neuronales. La más básica se llama el perceptrón simple, que básicamente es simplemente un solo nodo, que pueden ver que hay redes neuronales con muchísimos nodos, pero el perceptrón simple simplemente pues, es un solo nodo, el cual recibe una data, la cual multiplica por unos pesos y finalmente pasa por algo llamado una función de activación. La función de activación por lo general es una función, es como una función no lineal que permite al algoritmo, permite a la neurona activarse o no activarse dependiendo de la entrada. Pero bueno, ahorita hablamos más de eso. Aquí hay un tipo de topología que me gusta mucho que llaman las cadenas de Markov, que son las que usa, por ejemplo, Google cuando tú quieres hacer una predicción. O sea, cuando tú estás, por ejemplo, escribiendo una palabra, Google empieza automáticamente a autocompletarte, pues, digamos que la búsqueda, ¿cierto? Y eso lo hace a través de algo llamado cadenas de Markov, ¿cierto? Que eso lo que hace por dentro es que pues, usa una especie de grafo ahí direccional con algo que llaman procesos estocásticos, ¿cierto? Que eso ya viene siendo como probabilidad y ya maneja un montón de vainas de estadística. Pero bueno, este me gusta mucho porque tiene unas aplicaciones muy interesantes. Luego, hablemos qué es el deep learning. El deep learning es básicamente como un paso más allá de lo que viene siendo el machine learning. El machine learning, pues como les mostraba arriba, con el modelo básico de las redes neuronales, se tienen unas capas. Entonces yo les muestro acá las capas. Pueden ver que dentro de la red neuronal hay unas capas ocultas, ¿cierto? Y en estas capas ocultas pues se encargan de reconocer ciertos patrones de la imagen o lo que estamos reconociendo. En el deep learning lo que hacemos es que vamos a tener muchísimas capas ocultas, por eso se llama, digamos, que aprendizaje profundo, porque digamos que pues, es profundo en cuanto al tema de las capas, ¿cierto? Tiene muchísimas capas y la idea es que cada capa se encargue de reconocer un cierto tipo de patrón. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos mantener una red neuronal para que reconozca animales, lo que va a pasar acá es que ciertas neuronas se van a activar, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo acá, en este caso yo le paso a este gato, miren que se activan estas neuronas verdes, ¿cierto? Esas neuronas verdes son las que se encargan como, las que digamos que clasificaron ese gato, o las que se encargan como de clasificar características muy parecidas a ese gato. Entonces, por eso es que la predicción al final me dice que es un gato, ¿cierto? Y realmente era un gato. Entonces, más o menos cómo funciona la red neuronal profunda. Bueno, ¿y qué necesitamos para hacer todo esto? Volvemos a las matemáticas. Entonces, necesitamos saber un poquito de matemáticas, álgebra lineal, esto sobre todo, la álgebra lineal es súper brutal en este sentido. Estadística, porque casi todo es probabilístico, o sea, los modelos que ustedes entrenan nunca les van a dar, digamos, una certeza real de que la predicción es cierta, simplemente te da una predicción probabilística, ¿cierto? Y tú tienes que vivir con un error, ¿cierto? Que tienes que aceptar. Algo también muy importante son los grafos computacionales. La teoría de grafos es muy importante en el tema del machine learning y bueno, y estadística. Entonces, si sabemos un poquito de esto, no necesariamente a nivel profundo, si por lo menos tenemos la intuición de cómo funciona esto, podemos ya empezar a construir servicios de inteligencia artificial. Ahora, les voy a hablar un poquito del tema de las matrices. Resulta que las matrices son sumamente importantes en este tema de la inteligencia artificial, ya que tiene una característica muy chévere que las hace altamente paralelizables. Entonces resulta que antes nosotros usábamos las CPUs para correr procesos, digamos que secuenciales, ¿cierto? Pero resulta pues, que la CPU no es muy buena cuando ya los procesos son paralelos, ¿cierto? Y digamos que se vuelven procesos muy lentos.
Entonces es allí donde aparecen las GPUs. Las GPUs pues ya nos empiezan a ayudar a poder correr esos procesos en paralelo de manera muy eficiente. Y entonces les voy a poner acá un ejemplo de un proceso paralelo versus uno. Si yo les pidiera a ustedes hacer un producto punto entre dos matrices, ¿cierto? Pues ustedes saben que tienen que multiplicar la primera fila por la primera columna, primera fila, primera columna, ¿cierto? Entonces, primera fila, primera columna más este 58, primera fila por segunda columna sea acá, ¿cierto? Y así. Pero pues miren que eso es un proceso secuencial, ¿cierto? Lo estamos haciendo de a uno. Y si yo les pidiera a ustedes que programaran esto, seguramente lo harían de la manera ingenua, con 2 for y pues sale lo mismo, ¿cierto? Un proceso secuencial. Pero eso es muy ineficiente. Y las matrices tienen la característica de ser altamente paralelizables porque resulta que el resultado de esta fila por esta columna, o sea, este 58, no depende, o sea, este 64 no depende del resultado de esta fila de acá. O sea, no depende de este 58. Y al mismo tiempo, este 139 no depende de este 58 y este 64. Es decir, que los 4 cálculos se podrían hacer al mismo tiempo, ¿cierto? Y si podemos hacer los 4 cálculos al mismo tiempo, entonces podemos paralelizar eso con varios núcleos. Entonces allí donde pues ya entran las GPUs que nos ayudan en esos procesos porque ellos tienen pues, digamos, muchísimos núcleos para poder hacer esas tareas en paralelo. En ese sentido pues hay una técnica llamada vectorización, que básicamente es el arte de deshacernos de los for loops del código, ya que pues lo que ya les decía, el hecho de ustedes tener un montón de fors ahí anidados y correr procesos secuenciales es muy ineficiente. Con la vectorización a través de matrices podemos convertir esos for loops y todo ese tipo de procesos en matrices altamente paralelizables. Aquí pues como el tipo de instrucciones en las que se convertiría, que se llaman SIN, Single Instruction Multiple Data, que es una técnica usada para lograr paralelismo a nivel de datos. Y acá les quiero mostrar como un pequeño ejemplo de CPU versus GPU. Los cazadores de mitos simplemente hicieron como una demostración de una CPU versus una GPU. Ahí como para que se entienda el hecho de que las GPU son muy buenas haciendo procesos secuenciales versus que la GPU puede hacer de todo al mismo tiempo. Entonces pusieron un robot a pintar. Entonces pues van a ver que el robot ahí pinta de a uno, ¿cierto? Uno, y lo ponen más rápido y pues bueno, pinta más rápido. Y luego hacen lo mismo pero pues ya sacan una GPU. Ok, pues un poquito exagerado. 2.0. When we hit this trigger on this thing, 2,100 gallons of air goes through these accumulators, out these valves, into all 1,100 of these tubes, into these tubes in which the bottom of is a paintball. Each of those paintballs will fly across 7 feet of space and in 80 milliseconds reach its target. Hopefully, when it's all said and done, it's going to paint the Mona Lisa. GPU painting demonstration. Yep. In 10, 9, 8, 7, 6. Entonces, pues bueno, pues yo espero que ya con este ejemplo se entienda pues, la diferencia entre una CPU y una GPU, ¿cierto? La CPU hace procesos de a uno y pues secuenciales y la GPU puede hacer muchos procesos al mismo tiempo. Entonces eso es un video que me gusta siempre mostrar cuando hago esa analogía ahí. Listo, bueno, ¿por qué las redes neuronales son tan buenas y por qué este modelo funciona tan bien? Bueno, resulta que si vemos esta gráfica, bueno, aquí de hecho se me olvidó el eje X, acá es cantidad de datos. Entonces, esta es una gráfica de cantidad de datos versus rendimiento. Entonces resulta que con los algoritmos tradicionales, cuando ya habían muchos datos, el rendimiento pues decaía muchísimo. Entonces, pues como lo verán las máquinas de soporte vectorial, regresiones logísticas, etcétera. Luego cuando ya empiezan a ver las redes neuronales, pues vemos que el rendimiento empieza digamos que a aumentar un poquito más dependiendo de la cantidad de datos, pues sin importar la cantidad de datos. Y a medida que la red neuronal es más grande, el rendimiento se hace mejor. Entonces, esa es una característica muy rara, que a mí me parece pues, muy interesante, y es que entre más cantidad de datos, de hecho la red neuronal funciona mucho más rápido y mucho mejor. Eso es como una característica que tiene la red neuronal. Bueno, aquí quería pues, mostrar un pequeño ejemplo de cómo funciona un algoritmo de deep learning. Básicamente pues llegan unas entradas. Estas entradas lo que hacemos es hacerles un proceso de transformación en varias capas, donde algunas de estas transformaciones son transformaciones con operaciones lineales más operaciones no lineales. Y pues lo que queremos buscar con esto es lograr una función de costo, que es esta que tenemos acá, que nos va a permitir saber si la predicción que está haciendo la red neuronal es correcta o no, ¿cierto? Entonces,
lo que hacemos finalmente con la predicción es pasarla por esta función de costo. Y si la función de pérdida, si la función de pérdida nos da pues un buen, digamos que un buen resultado del error, pues digamos que estamos bien, ¿cierto? Pero en caso de que nos dé un error muy alto, lo que hacemos es pasarlo por un optimizador. Y el optimizador pues ya lo que hace es empezar a optimizar esta función de pérdida. ¿Y cómo lo hace? Entonces normalmente en los optimizadores usamos algo llamado la función del descenso gradiente. Entonces si se acuerdan de Matemáticas 1, cuando veíamos derivadas, aquí tenemos una pequeña parábola, ¿cierto? Aquí tenemos una función convexa en la cual, digamos, estamos hallando la derivada en este punto, ¿cierto? Entonces, si recuerdan bien, las derivadas lo que nos dan es la pendiente de cualquier función en cualquier punto, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esta pendiente de acá, lo que podemos hacer es, usando un vector gradiente, es que nos permite, digamos, que hallar la dirección en la cual la función crece más rápido, ¿cierto? Eso es lo que hace digamos que el vector gradiente. Pero lo que quiere hacer el algoritmo es disminuir, digamos, es minimizar la función de pérdida. Entonces, lo que hacemos con el algoritmo de descenso gradiente es irnos en el sentido contrario del vector gradiente, ¿cierto? Simplemente multiplicamos por -1 y nos vamos en el sentido contrario. Entonces, en la primera iteración lo que hacemos es irnos en ese sentido de ese vector gradiente y llegamos a este punto. Y acá verificamos si ya el error es muy alto o ya es pequeño, y si es muy alto, entonces volvemos y iteramos, y volvemos y iteramos, y volvemos y iteramos. Entonces van a ver que cada vez la iteración es más pequeña, y más pequeña, y más pequeña, y pues la idea es siempre llegar como a una función, pues llegar como al punto en que la derivada valga 0, ¿cierto? Que sería como ya el punto mínimo total, pero esto muchas veces es difícil de lograr, es muy difícil de lograr debido a que las funciones por lo general, esta función es convexa, ¿cierto? Entonces es fácil llegar al mínimo. Pero las funciones que nos vamos a encontrar en el deep learning por lo general no son convexas, nos vamos a encontrar con cosas como estas, que básicamente son cosas con valles y pues muchos mínimos y saltos, ¿cierto? Entonces es difícil saber dónde está el mínimo acá. Por ejemplo, pues digamos que a primera vista sería como el mínimo, ¿cierto? Pero digamos que el algoritmo está a ciegas y para él es muy difícil saber cuál es el mínimo. Entonces el algoritmo por lo general va a empezar en un punto aleatorio. Puede que empiece acá, y digamos que empezó allá. Entonces acá lo que hacemos es, como esto ya es una función en 3 dimensiones, hallamos el vector gradiente con las derivadas parciales, y esto nos permite hallar, digamos que pues, este vector que está acá, y nos da, ya digamos que este sería el vector dirección hacia donde crece más rápido la función, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es irnos al contrario, y nos vamos pues, en el sentido opuesto y empezamos a bajar, ¿cierto? Empezamos a bajar hasta que llegamos al mínimo. Entonces básicamente eso es lo que hace el optimizador, ¿cierto? Que es la función gradiente. Ahora, hablemos un poquito de visión por computador y cómo funcionan las redes neuronales y cómo ven las redes neuronales. Entonces, tenemos lo que yo les explicaba ahorita, las redes neuronales profundas lo que hacen es que tienen múltiples capas y cada capa se encarga como de identificar aspectos, pues digamos que diversos aspectos de la imagen. Entonces, por ejemplo, si en este carro, en estas primeras capas, lo que tratan de buscar es como ciertas formas, figuras o ciertos retazos, ¿cierto? Como ciertas líneas que se parezcan a lo que él está buscando, ¿cierto? Luego, en una capa más profunda, ya empieza como a buscar llantas, espejos, ventanas, ¿cierto? Entonces, empieza como a buscar más ese tipo de cosas. Y al final, pues ya cuando él ya logra identificar más o menos si es un carro o no, ya trata como incluso de clasificarlo entre los carros que existen. Entonces mire que al final él me puede decir, mire, esto es un Audi A7, ¿cierto? En vez de decirme simplemente, mira, es un carro o no es un carro, me dijo incluso qué carro era. Y lo mismo pasa con los rostros. Entonces miren que al principio empezamos identificando contornos, ¿cierto? Luego ya identificamos ojos, bocas, narices, y luego ya podemos identificar incluso el rostro completo y saber qué es Sara. Entonces así es como funciona una red neuronal profunda. Hablamos acá un poquito cómo funciona el tema de la visión por computador. Entonces lo primero que tenemos que hacer es un proceso de vectorización. Y básicamente es convertir una imagen que es un dato no estructurado en un dato estructurado. Entonces resulta que las imágenes tienen, lo que hacemos es convertirlas pues tienen tres canales de color, ¿cierto? Que básicamente son el rojo, el verde y el azul.
Y estos 3 canales lo que hacemos es jugar con ellos y aplanarlos, pues pasarlos por un proceso de flatten, que se llama, es como una aplanación, en la cual lo que hacemos es poner todas las características en un solo vector, ¿cierto? Y luego ese vector, pues simplemente pues esto nos da un resultado, y con este vector es el que le pasaríamos a la red, a la Fully Connected Network, que es como ya la red neuronal profunda. Pero antes de esto, hay unos procesos que se pueden hacer para poder identificar bien como esos contornos y esas figuras, el cual se llaman redes convolucionales. Entonces resulta que las redes convolucionales lo que hacen es que son como unos filtros. Esos filtros básicamente lo que hacen es que empiezan, como lo que te comentaba a ti, es que empiezan a, digamos que aplicar unos filtros para empezar a identificar patrones. Entonces ahí digamos que hay unos filtros que permiten identificar, digamos, solamente las líneas verticales, horizontales. Y hay otros filtros que van a permitir identificar líneas verticales, otros filtros que van a permitir identificar figuras circulares, y digamos que se hacen muchos filtros y todo eso al final se le pasa a la red neuronal. Entonces van a ver que acá en la red convolucional lo que hacemos es pasar eso por todo ese montón de filtros, y finalmente ya aplanamos, ¿cierto? Aplanamos todo el resultado, y ahí sí se lo pasamos a una red neuronal como la que les mostré ahorita. Entonces van a ver más o menos acá qué es lo que hacen los filtros. Entonces miren que este árbol, miren que ya más o menos como que trata de identificar los contornos, acá también, ¿cierto? Siempre como que se trata uno de eliminar los datos que no son esenciales, ¿cierto? Por ejemplo acá, si hubiera un fondo con cosas, pues a mí solamente me interesa identificar las figuras, ¿cierto? Entonces siempre es como que él trata de ir a lo minimalista, ¿cierto? Entonces buscar como los contornos y esas cosas que van a ayudar a identificar mucho mejor. Bueno, ¿y eso cómo funciona? Con álgebra lineal. O sea, lo que les decía ahorita, eso es pura multiplicación de matrices. Como pueden ver acá un ejemplo, digamos que esta matriz representa esta imagen, que tiene blanco y gris. Y luego le pasamos por un filtro como este, que representa esto que está acá. La convolución entre estas dos imágenes nos da como resultado esta imagen de acá. ¿Y qué es lo que está haciendo esta imagen? Pues con estos numeritos. Básicamente nos está, si ven esta línea vertical, nos está, digamos, que representando esa línea vertical con este pedazo blanco, ¿cierto? Entonces básicamente eso es lo que hace la convolución, es como poder resaltar más esos espacios y esos contornos. Bueno, más o menos así es como lo que devolverían los filtros, ¿cierto? Esto es lo que vería la red neuronal en cada una de las etapas. Más o menos así es como más o menos un computador ve. Acá pues bueno, hay otro ejemplo, este pajarito, miren que cada característica, miren que va pasando por la imagen, ¿cierto? Y luego ya se pasa a la red convolucional profunda. Aquí tenemos pues más ejemplos de todo lo que se hace. Y pues finalmente aquí ya se puede ver un poquito mejor, ¿cierto? Miren todos los procesos de convolución por los que pasa esta chica antes de llegar a la aplanación y pasárselo a la red neuronal. Y pues bueno, esto es como el ejemplo que les comentaba ahorita, ya una vez se aplana, se le pasa a la red neuronal profunda y ya esta ya empieza a identificar esos patrones, los ojos, las bocas, las narices, y bueno, y hacer la predicción white hat, que pues está ya gorrito, que es como la predicción. Bueno, aquí unos ejemplos, ¿cierto?, de lo que se puede hacer. Detección de objetos, detección de rostros. Acá hay un pequeño video que me gusta mucho porque cogieron un dron y lo entrenaron con puras imágenes de vehículos, ¿cierto? Entonces van a ver que el dron va a empezar a comportar como si fuera un vehículo y va a empezar a respetar incluso pues todas las señales como un vehículo, ¿cierto? Entonces pues van a ver pues aquí todo lo que, pues como se va moviendo el dron. Él empieza a comportarse como un vehículo básicamente porque lo entrenaron para que fuera un vehículo. Pues bueno, ahí ya pues pueden ver todo lo que hace. Luego también pues detecta obstáculos, ¿cierto? Aquí hablan un poquito de eso. Y pues aquí se muestran pues como las imágenes que le mandaron al dron, ¿cierto? Entonces él se entrenó para hacer un carro. Y pues es un ejemplo muy interesante ahí de lo que se puede hacer. Bueno, finalmente, si ustedes quieren meterse a este mundo, les recomiendo estos recursos. FastAI es muy chévere porque son recursos gratuitos, muy bueno. Este es un curso nuevo que sacó Andrew Ng, es excelente, se lo recomiendo. Hay un curso en Udemy muy bueno de Google. Este es un curso ya viejito también de Andrew Ng, también se lo recomiendo, es muy bueno. Para programar en Python, le recomiendo PyCharm.
TensorFlow, Keras que pues permite como programar a muy alto nivel. Es como, permite como usar unas APIs de TensorFlow y Python, pues muy chévere, o sea, es muy bacano. Y pues también OpenCV y otras librerías muy chévere. TensorFlow en particular me parece muy chévere porque, por ejemplo, NVIDIA, cada que hace actualizaciones, siempre las saca como muy optimizadas para esta librería. Entonces, pues TensorFlow ahorita mismo es como uno de los ponentes más importantes. Bueno, cuando estén aprendiendo TensorFlow, pues van a encontrar con ejemplos muy básicos como este. Este básicamente creo que es una red convolucional muy chiquita que permite hacer reconocimiento de objetos, ¿cierto? Por ejemplo, miren que acá este panda lo que hace es como tirarte una probabilidad de qué sería el panda. Entonces mira que él dice, mire, hay una probabilidad del 80%, 88% de que esto sea un panda gigante, un panda, un oso, ¿no es cierto? Y otras características. Acá hay por ejemplo, este militar dice, mire, hay una probabilidad del 64% de que sea un uniforme militar, un traje, un académico, ¿cierto? Entonces es un ejemplo muy chévere de cómo funciona un modelo así. Queda otro ejemplo muy básico, que se llama el CNN, algo así, el cual pues permite reconocimiento de dígitos, CoinNet creo que se llama el reconocimiento. Acá hay un ejemplo muy chévere que Google usó para, pues esto es un programa llamado Show-and-Tell, y básicamente es como un proyecto de accesibilidad que permite, digamos, a una persona invidente saber que hay una imagen. Entonces, por ejemplo, miren que este programita es capaz de decirle al invidente, miren, en esta imagen hay una persona en la playa volando una cometa, ¿cierto? O mira, hay un perro caminando al lado de otro perro, ¿cierto? Entonces es un proyecto muy bacano y algo pues que además pues permite dar accesibilidad a personas invidentes. Bueno, les quería hablar también de este proyecto que fue algo que desarrolló Google hace un par de años, en el cual resulta que hay algo llamado la fisión nuclear y la fusión nuclear. Entonces lo que hicieron, pues resulta que ellos en la fusión nuclear estaban construyendo un reactor y ese reactor se calentaba mucho. Entonces, como se calentaba tanto, porque eso básicamente como que concentraba la energía del sol, lo que hicieron fue entrenar un algoritmo para que diseñara el mismo el reactor. Entonces lo que hizo el algoritmo fue que le entregó un diseño muy raro, pues que también parecía una dona, pero era una dona como unas figuras muy extrañas, ¿cierto? Y a esto lo llamaron el Stellar Editor. Y de verdad, lo pusieron en funcionamiento y realmente pues, permite mantener ese reactor encendido por mucho más tiempo, por minutos, ¿cierto? Entonces imagínense ustedes tener la energía del sol por unos minutos funcionando, ¿cierto? Y eso es algo que construyó una inteligencia artificial, ¿cierto? La entrenaron para que hiciera el diseño, pues la entrenaron con todos los parámetros, ¿cierto? Y todo lo que necesitaba y entregó ese modelo. Entonces pues es algo que ya las computadoras hacen. Bueno, por otro lado, pues también para que estén muy pendientes del tema de la revolución industrial de las cosas, ¿cierto? Que es algo que ya nos está dominando, y también del blockchain. El blockchain es básicamente como la revolución industrial del internet, ¿cierto? Esto lo está cambiando todo. Esto no le pare mucho bolas al tema del Bitcoin y las criptomonedas, pues eso digamos que ha sido como el boom de lo que ha desatado la blockchain, pero realmente la blockchain por detrás es mucho más que eso, o sea, es mucho más que solamente criptomonedas. Y pues esto pues va a permitir una revolución muy grande a nivel de Internet de las cosas y objetos inteligentes conectados. Y bueno, por último, pues nada, todo esto pues nos está preparando para evitar que los robots nos reemplacen, ¿cierto? Y pues nada, ya pueden despertar del sueño. Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Qué son las matemáticas? Bueno. Y pues nada, muchas gracias.